Bueno, el día de hoy le vamos a enseñar cómo realizar un programa a través de Turbo Pascal utilizando los métodos Simpson y Trapecio. Empezamos. En este caso, para realizar el programa, primordialmente empezamos por la palabra program, seguido de un nombre específico. En nuestro caso, le colocamos Trapecio y Simpson, seguido de la palabra UseCRT. ¿Por qué utilizamos UseCRT? Este nos permite guardar toda aquella información que vamos a realizar o los procedimientos que vamos realizando durante el programa. Luego seguimos de la palabra var, que son las variables de tipo global. En este tipo de variables de tipo global llamamos como P1, P2, el error de tipo real. Luego A, B y N de tipo integral. Estas variables que vamos a utilizar acá son las que van a finalizar o salir al final del programa. Luego seguimos de un procedimiento llamado de una función de la palabra function, que nos va a permitir realizar una función que es la integral que vamos a utilizar como f de x, donde x va a ser de tipo real y el resultado obtenido va a ser de tipo real. Luego seguimos de la palabra var, que son las variables, tomando en cuenta que en cada función o cada función que vamos a utilizar debemos empezar con las variables, con la palabra var, y tomando en cuenta que también posee un begin. ¿Sí? Seguimos con la palabra var, como decía, en este caso llamamos a f1 de tipo real. ¿Por qué f1 va a ser de tipo real? Porque la función o los valores que van a obtener o arrojar esa función son de tipo real. Luego seguimos con la palabra begin, como estaba diciendo. ¿Por qué la palabra begin? Porque este nos permite inicializar el procedimiento. Luego decimos que f1 va a ser la exponencial elevada a la menos 1 a la menos x elevada. Es la exponencial de e menos x al cuadrado. Para no arrastrar todo ese procedimiento, podemos llamar a un f. A ese f vamos a decir que va a ser igual a f1. Como decía, f1 va a ser la exponencial elevada a la exponencial de menos x cuadrado. Luego, ese procedimiento lo finalizamos con un n. Luego necesitamos otra función. ¿Por qué otra función? Esa función nos va a permitir calcular el diferencial de x o mejor conocido como el delta x. Ese delta x va a obtener los valores como a, b y n, y esas variables son de tipos integer, donde el resultado del diferencial va a ser de tipo real. Ahora, como vemos, en este procedimiento decimos que delta x va a ser ¿quién? El límite superior menos el límite inferior dividido entre n, donde n va a ser los intervalos o las particiones. Como decía anteriormente en la primera función, podemos llamar un delta, podemos en este caso llamar delta x igual a delta x1. ¿Quién es delta x1? Es el procedimiento que hemos realizado anteriormente. Finalizamos con un n. Luego de haber identificado nuestra función y el diferencial o el delta x, empezamos como tal con el procedimiento, con la palabra procedure o procedimiento, con la palabra trapecio. En esta parte vamos a realizar todos los procedimientos que hace el trapecio, en donde ese procedimiento va a obtener como parámetros parámetros como a, b y n, que son las variables de tipo integer, y p1, que va a ser de tipo real, donde p1 va a ser el resultado total del procedimiento. Vemos más adelante del programa, vamos a tomar en cuenta qué valor va a tomar p1, ¿sí? Como también en este procedimiento vamos a declarar las variables de tipo local, que son s, x, aproximación 1,
que son de tipo real y de tipo íntegro. Empezamos con la palabra begin, seguido de s igual a 0. ¿Por qué s igual a 0? Porque vamos a utilizar un procedimiento llamado for. El for nos va a permitir realizar un procedimiento repetitivo hasta obtener el resultado que queremos. ¿Por qué? Porque empezamos con palabra begin, porque decimos que como declaramos una función que depende de x, tenemos que saber qué valor va a obtener x. Entonces x va a ser a, que va a ser el límite inferior, más y que hacer los intervalos como i sub 1, i sub 2, i sub 3 hasta i sub n, multiplicado por el diferencial de x, que lo calculamos anteriormente, donde va a tener como parámetro a, b y n. Luego seguimos de un procedimiento que puede ser if, que puede ser que si f, se dice que si x toma el valor de a o x toma el valor de b, que va a ser a, como decía, es el valor del límite inferior y b es del límite superior, seguido de ¿quién? De s, donde s va a ser el siguiente procedimiento, donde s decimos que s va a ser s más s f de x, ¿sí? En general, S va a obtener el valor de quién. S va a ser igual a F de A o S va a ser igual a F de B. ¿Por qué? Porque inicialmente S lo llamamos, dijimos que S igual a 0A. Entonces, si sustituimos S a dónde va, entonces S va a tomar el valor de quién, de F de A o F de B. Luego seguimos de otro procedimiento, ¿sí? Donde decimos que si A es mayor, si X es mayor que A y X es menor que B, quiere decir que si el valor de X está entre A y B sin tomar los extremos, entonces podemos realizar el siguiente procedimiento. Decimos que S va a ser igual a ¿quién? A S más 2 por F de X, ¿sí? En sí, S va a ser igual a 2F de X. En este caso, el x, como decía, ya va a tomar el valor del procedimiento anteriormente, que como decía, que va a ser x es igual a más, x va a ser a más i por el delta x. Luego de realizar todo ese procedimiento, llamamos una aproximación 1. ¿Sí? Esta aproximación 1 va a ser el resultado de quién? Del delta x multiplicado por el valor de S, donde S va a tomar el valor, va a tener el valor obtenido en los procedimientos anteriores. Luego, para no enredarnos más adelante, podemos llamar a la aproximación P1 igual a aproximación. Que al finalizar el programa, vemos que como por qué vamos a utilizar a P1. Buenas, a continuación yo continuaré con la parte de Simpson. Realizaremos el código para la función de Simpson. Como pueden ver, comenzamos con la palabra procedure. La palabra procedure Simpson es el nombre de dicho procedimiento. Colocamos var, donde declararemos las variables que utilizaremos como locales, pero antes de esto debemos construir el código para el procedimiento. Comenzamos con el begin, para lo cual utilizaremos un for. Dicho for se utiliza cuando queremos utilizar ciclos, cuestiones repetitivas. En este caso, utilizaremos una variable de tipo local llamada i, la cual variará desde igual 0 hasta i. En dicho for utilizaremos nuevamente un begin, como pueden observar. X va a ser igual a la variable a más i por el delta x, el cual fue declarado previamente por mi compañero, en función de las variables a, b y n, las cuales fueron declaradas, se declararán en Simpson como podemos ver aquí, como variables íntegras.
enteras. Seguidamente haremos uso de un if, el cual decimos que si que si x es igual a a o x es igual a b, entonces nuestra función s va a ser igual a s más f de x. Seguidamente, seguimos utilizando otro if, si x es mayor que a y x es menor que b, entonces con el begin decimos que si y módulo 2 es igual a 0, es decir, si es par, entonces S adquirirá el siguiente valor. S es igual a S más 2 veces el producto por la función f de x. Seguidamente, si y módulo 2 es distinto de 0, es decir, es impar, entonces S adquirirá el valor de S más 4 por la función f de x. Cerramos con un men para cerrar el begin. Y el begin crea inicialmente le colocamos otro en con punto y coma al final. Nos regresamos y declaramos las variables locales. En este caso, las variables que utilizamos locales dentro de este procedimiento son la variable s, x, las cuales declaramos de tipo real, y, como ya mencioné, la cual es entera. Adicional a ello, debemos realizar la aproximación para el método de Simpson, la cual llamaremos aproximación 2. Esta, a su vez, se definirá como el delta x en función de las variables a, b y n, las cuales previamente fueron declaradas como variables enteras, dividido entre 3, por s. ¿Quién es s? S es la función, la cual va a depender dependiendo de si es par o impar el intervalo, el valor de su intervalo. Y finalizamos con un n. Nos regresamos y vemos que aproximación 2 también es una variable de tipo local, la cual es real. Sabemos que esta variable es real porque lleva consigo su asignación una división. Seguidamente, nos vamos a lo que es ya terminado los procedimientos y las funciones, las cuales han sido declaradas en el preámbulo del programa. Pasaremos a hacer el cuerpo principal, es decir, el cual está formado por el begin, en este caso, como hemos indicado, el principal, el cual podemos declarar entre corchetes o entre paréntesis seguidos por asterisco. Este código sirve como de referencia al programador para saber que este es el begin, el cual separa al preámbulo del cuerpo principal del programa. Luego haremos un clear screen y nos vamos a construir la función del error. Para ello utilizaremos un while. Error si es mayor que 0.001. Cuando hacemos 0.001, lo que queremos es garantizar de que el error sea menor que sea menor o esté en el orden del 10 a la menos 4, con lo cual garantizamos que el error es lo más pequeño posible de estos métodos. Entonces, haga un begin. Invocamos ya en esta parte, pues, hacemos uso de los procedimientos que fueron declarados previamente y los cuales los invocamos su nombre, así como sus variables, las cuales son los parámetros de referencia. Invocamos el primer procedimiento, el procedimiento trapecio, el cual es dependiente de las variables a, b, n, p1, y el procedimiento Simpson también depende de las variables a, b, n y p2. Vemos que tanto p1 como p2 no son más que la asignación de las aproximaciones 1 y de la aproximación 2 para los errores
del, del método de trapecio y del método de Simpson respectivamente. Luego inicializamos la letra n, la variable n, en n igual n más 2. Esto se hace debido a que necesitamos que el método de Simpson, el número de particiones del intervalo que deseamos tomar sea par. Por ello sumamos el 2. Luego finalizamos dicho begin con un n, el del while. Ahora haremos uso y le transmitiremos un mensaje al usuario, de donde daremos que la aproximación por el método de Simpson es P2, de los cuales le indicaremos 13 dígitos, de los cuales queremos que 13 sean decimales. Asimismo, le daremos otro mensaje al usuario donde le indicaremos que la aproximación por el método de trapecio es P1, de los cuales le indicaremos 13 dígitos. De dichos dígitos, esos 13 también son decimales. Le enviamos otro mensaje como un write, el cual dice que el error obtenido entre el Simpson y trapecio es el error, del cual tenemos 13 dígitos, de los cuales 13 son decimales. Por acá vemos que error lo hemos designado como el valor absoluto de la aproximación 1 menos la aproximación 2, las cuales le asignamos las letras de P1 menos P2. P1 para la aproximación de trapecio y P2 para la aproximación de Simpson respectivamente. Antes de ello debemos inicializar las variables. Tenemos que inicializar la variable A en 0, la variable B en 1. Estas se inicializan en 0 y en 1 debido a que la integral que estamos calculando es la integral de e a la menos x cuadrado, donde el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Y el número de particiones del intervalo o de iteraciones es 10. Continuamos con un root case y un end. Ahora, ya culminado el programa, el código del programa, nos devolvemos y debemos declarar las variables principales, las cuales han sido las variables globales. En el inicio tenemos las variables P1 y P2 porque son variables de entrada y salida, por ello son variables de tipo global. Y el error también se muestra al usuario. Dichas tres variables son de tipo real. Y las variables A, B y N, las cuales son enteras. Si queremos mostrarle un mensaje al usuario de qué realiza el programa, podemos colocar un write en el cual le indiquemos que el siguiente programa le resuelve una integral desde 0 hasta 1 de e a la menos x cuadrado, donde le indicará el método de Simpson y trapecio para aproximar el valor de dicha integral, así como el error que de dicho método. Ya terminado el programa, pasamos a la comprobación de si el programa está bueno, para lo cual le damos a compilar. Le damos a compilar y vemos que el programa compila. Aquí dice que presionemos cualquier tecla para salir. Esto ha sido todo. No les puedo mostrar si el programa corre porque mi Windows no está capacitado para FreePascal. Es una versión, mi Windows no compate con Pascal, por lo cual no puedo correr el programa. Si le doy a Run, observarán que me dice un mensaje y luego a la pantalla se coloca en negro. Pero como compilamos sabemos que el programa está bueno. Veamos en Run y luego les mostraré una vez experimentemos. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado.